lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Comenzando como un ninjas renegados, construyendo el reino de los insectos. Capítulo 191. Adelante, hazlo a tu manera. Si necesitas algún recurso, solo pídemelo. Sí, lo lanzó. Yu se hizo una reverencia y se dio la vuelta para marcharse. Anzo la salamandra observó su figura que se alejaba, absorto en sus pensamientos. Este joven era ambicioso e ingenioso. Si se le utilizaba bien, sería una bendición para la tierra de la lluvia, pero si se le maltrataba, podría convertirse en una plaga. Sin embargo, eso será más adelante. Ahora mismo, necesita a alguien capaz de solucionar estos problemas. Se dio la vuelta y miró hacia la ciudad. La gente estaba ocupada y la vida volvía gradualmente a la normalidad. La tierra de la lluvia finalmente se alzará, murmuró para sí mismo, incapaz de contener su alegría. Mientras tanto, en el sureste de la tierra de la nueva lluvia, hay una ciudad llamada Ciudad del Amanecer, que fue ocupada y desarrollada por la Organización del Amanecer establecida por Yaiko, Nagato y Conan. Los niños de aquella época se han convertido en adolescentes, y aunque siguen siendo jóvenes, siempre han mantenido sus ideales originales. Construir una ciudad de entendimiento mutuo y tolerancia, donde el odio pueda eliminarse mediante la comunicación. Sin embargo, construir una ciudad no es tan sencillo como imaginaban, y su funcionamiento es extremadamente difícil. Para empezar, están los impuestos y el dinero. Aunque tienen los recursos, no entienden nada de estos temas, por lo que la administración es, naturalmente, un caos. Por suerte, varias personas mayores se unieron a su organización en el camino, una de las cuales, al ser algo mayor, tenía mucha debilidad para administrar el dinero. Conan siempre sintió que esta persona no era de fiar, así que aprendió de él en secreto. Pero Yaiko siempre le decía: si dudas de alguien, no te aproveches de él. Si te aprovechas de alguien, no dudes de él. Debemos aprender a confiar. ¿Y si falsifica cuentas y malversa los fondos de la ciudad? Entonces, hay que aprovechar sus errores, preguntarle qué dificultades está afrontando, intentar comprenderlo, comunicarse con él adecuadamente y darle otra oportunidad para enmendarlos. Lamentablemente, aunque la intención es buena, llevarla a la práctica está plagado de dificultades. Algunas personas solo pueden compartir las penurias, pero les resulta difícil compartir la riqueza. Cuando no se tiene dinero, todos pueden compartir los mismos ideales. Pero una vez que se tiene dinero y poder, se revelan muchos defectos y fallas de carácter. Con el paso de los años, la organización ha ido creciendo cada vez más, pero la mayoría de sus miembros son adolescentes ligeramente mayores que ellos, con muy pocos adultos. Se puede decir que los tres les enseñaron ninjutsu a estas personas, convirtiéndolas en ninjas y dándoles fuerza. Tras fundar ciudades, cultivar tierras fértiles y sentar las bases, estas personas se transformaron en individuos ricos y poderosos, completamente diferentes de la organización Akatsuki de la historia original, que vagaba sin rumbo fijo y sin ningún fundamento. Hay un dicho que dice: todos nuestros esfuerzos pasados fueron para tener una vida mejor en el futuro. Ahora que tenemos una vida mejor, ¿por qué no podemos disfrutarla? Yaiko se quedó sin palabras, sintiendo que sus compañeros de equipo, con quienes antes era fácil hablar y comunicarse, ahora eran difíciles de tratar. Al final, recurrió al método más común en el mundo ninja: usar la fuerza para competir con la otra parte en ninjutsu, obligándola a sentarse y escucharle. Tras varias conversaciones de ese tipo, esos antiguos compañeros de equipo se comportaron mucho mejor. Pero pronto surgieron nuevos problemas. El sistema tributario se volvió increíblemente caótico. Miiko oía a menudo a la gente bajo su dominio quejarse de que los impuestos eran excesivos. La mansión del señor de la ciudad recaudaba una parte, y el señor Anzo de la salamandra recaudaba otra para reclutar nuevos miembros. La suma de ambos impuestos representaba casi la mitad de su producción total de grano en aquellos años. Yaiko era bondadoso por naturaleza y, naturalmente, no podía permitir que su pueblo sufriera. Finalmente, decidió eximir a la ciudad de Poshyao del pago de impuestos. De esta forma, las cuentas quedaron claras y las quejas de la gente disminuyeron mucho, pero las operaciones de la ciudad pronto dejaron de ser rentables. Lo que siguió fue un conflicto entre las principales ciudades. La Tierra de la Lluvia funciona con un sistema similar al de las ciudades-estado, donde cada ciudad es un pequeño país autónomo.
Quienes están destinados allí son en su mayoría antiguos miembros de bandas u organizaciones de la Tierra de la Lluvia. En las primeras etapas de la búsqueda del desarrollo, todos pueden llevarse bien. Pero a medida que el desarrollo alcanza su límite, chocarán las fronteras entre sí, y la fricción y los conflictos se acumularán. En ese momento, a Yaiko se le ocurrió otra idea. Ayudar a mediar en los conflictos entre ciudades, para que las diversas organizaciones y señores de las ciudades pudieran dejar de lado sus disputas y llegar a una reconciliación, a cambio de una comisión o una recompensa de cada ciudad. En realidad, la razón por la que esas grandes ciudades estaban dispuestas a reconciliarse y poner fin a las disputas se debía en parte a que desconfiaban de las políticas de Anzo Sanso y en parte a que temían la fuerza de los tres. Así pues, aunque exteriormente se reconciliaron, continuaron empleando tácticas solapadas entre bastidores. Los tres, Yaiko y sus compañeros, no eran conscientes de que sus acciones fueran incorrectas ni se percataban de si habían infringido las normas. Continuaron disfrutando de la belleza que contemplaban. Aunque les entristeció profundamente saber que su maestro Jiraiya había muerto a manos de Shiraki, no guardaron rencor y continuaron cumpliendo los deseos de Jiraiya. Profesor, ¿vio eso? Las personas sí pueden entenderse y tolerarse. Sin duda, pondremos en práctica sus ideas. Esta armonía superficial se mantuvo hasta que se implementó el programa de formación juvenil. Entonces, un gran número de gamberros y matones acudieron en masa a la ciudad en ruinas como refugiados. Las penas indulgentes y la gestión gubernamental laxa de este lugar lo han convertido en un punto de encuentro para refugiados y gentuza. La ciudad se sumió en el caos casi de la noche a la mañana. Si bien demostraron repetidamente su poder para reprimir a los manifestantes, su represión sin castigos severos resultó totalmente ineficaz contra estos criminales endurecidos. Los sabios hacía tiempo que habían abandonado la ciudad con sus familias, incluso dejando atrás los fértiles campos que habían cultivado. Sobre todo los viejos agricultores, que hacía tiempo que lo habían visto venir. El supuesto gobierno de los niños era como jugar a las casitas, y su manejo de los asuntos gubernamentales dependía enteramente de su fuerza y de salir adelante a duras penas, y sus métodos ni siquiera eran tan buenos como los de los antiguos terratenientes. Además, no todos los miembros de la organización son bondadosos. Algunos son hipócritas y despiadados con los campesinos de clase media baja. La gente ha intentado buscar justicia, pero los líderes son indulgentes y nunca los castigan severamente. Así es como la confianza de la gente se va deteriorando poco a poco. Las personas verdaderamente trabajadoras y diligentes se marchan discretamente, mientras que un gran número de personas ociosas y sin ambición llegan en masa. A pesar de su aparente aumento de población, Dawn City estaba en rápido declive y se estaba empobreciendo cada vez más. Cuando la gente se muere de hambre, es capaz de cualquier cosa, por muy vergonzosa que sea. Yaiko, incapaz de controlar la situación, propuso un nuevo plan: ofrecer gachas de avena como forma de alivio. Pero fue precisamente ese plan el que los destrozó por completo, obligándolos a viajar de un lado a otro, a volver a sus viejas costumbres y a aceptar trabajos ocasionales para ganar pequeñas sumas de dinero. Hizo casi de todo, excepto ayudar a otros señores de la ciudad a matar gente y eliminar a los disidentes. Aunque solo tenía 13 o 14 años, parecía agotada. Esta situación se prolongó durante varias semanas hasta que los ninjas encargados del programa de entrenamiento juvenil descubrieron que el número de matones y rufianes que merodeaban por la zona estaba disminuyendo. Finalmente, se descubrió que la organización Akatsuki era la responsable. No atacaron de inmediato porque habían recibido una orden estricta de sus superiores y no tenían autoridad para intervenir. Por lo tanto, informaron del asunto a la salamandra. Capítulo 192. Los omnipresentes alborotadores del mundo ninja. Medio mes después, un ninjambu apareció repentinamente detrás de él, arrodillándose sobre una rodilla. Señor Anzo, tengo información urgente. Los 3 miembros de Akatsuki, Yaiko, Nagato y Konan, han acogido recientemente a un gran número de matones y vagabundos en una ciudad fronteriza. Anzo la salamandra, que estaba a punto de abrir una botella de buen vino para celebrar, frunció el ceño al oír esto. ¿Los Akatsuki? ¿Los 3 discípulos de Jiraiya? Así es, Anzo la salamandra siempre había sabido de Yaiko y los demás. Era imposible que no prestara atención a semejante genio apareciendo en su propio territorio.
Valoraba el talento e incluso consideró tomarlo como discípulo, pero la mayoría de los miembros de la Alianza de los Tres Reinos eran subordinados de Zichen-Aburame y conocían mucha información confidencial. Al oír que quería tomar discípulos, Kakuzu le dijo inmediatamente que esos tres ya eran discípulos de Jiraiya. Al oír esto, Anzo la salamandra abandonó inmediatamente la idea de tomar discípulos, pero aún apreciaba su talento, así que hizo una excepción y les dio una ciudad para que pudieran corretear por ella. Pero ahora parece que todos estos años de experiencia no los han hecho mejores. Podría ser que aún se adhieran a los ideales de paz de Jiraiya, afirmando que el odio puede eliminarse y que la paz duradera puede lograrse mediante la comprensión y el cuidado mutuos. Así es. Para hacer frente al aumento de la población, incluso se ofrecieron como voluntarios para proporcionar gachas de avena a los pobres. Anzo la salamandra guardó silencio tras oír esto, momentáneamente sin palabras. No debería haber celebrado tan pronto. Dejó el vino a un lado y preguntó con naturalidad. ¿Qué tal estuvo? No es bueno. El ninjambu dijo. La mayoría de los que vienen a recoger gachas no son realmente pobres, sino holgazanes. Se visten con ropas andrajosas y fingen ser refugiados, haciendo cola para recibir gachas todos los días. Los que de verdad necesitan ayuda son los que abarrotan las gachas y no pueden conseguir nada. A Yaiko y a los demás no les importa. Lo intentamos, pero fue inútil, dijo el ninjambu. Cada vez que pillaban a alguien colándose, solo le daban una advertencia verbal y lo dejaban ir. Esos matones no tenían miedo y lo volvían a hacer. Yaiko incluso les aconsejó que cultivaran tierras fértiles y produjeran su propia comida, pero esa gente decía: si hay comida, como. Si no hay comida, me acuesto. Si no me dan gachas, me muero de hambre. Cultivar la tierra es demasiado agotador. No somos esclavos. Anzo la salamandra se burló. Ingenuo. Prepara los caballos. Yo mismo iré a esa ciudad. Aunque Zichen-Aburame le había advertido que no contactara fácilmente con esas tres personas, ahora no podía preocuparse por eso. Había cosas que debían corregirse. 3 días después, Anzo la salamandra llegó a la ciudad donde se encontraba la organización Akatsuki. Esta pequeña ciudad fronteriza experimentó una explosión demográfica en tan solo medio mes, volviéndose extremadamente concurrida y caótica. Las calles estaban llenas de ociosos. Algunos en cuclillas, otros sentados, otros jugando, otros peleando y otros simplemente tumbados a dormir. Las pocas personas que trabajaban parecían fuera de lugar. Sansoyo Anzo frunció el ceño y siguió caminando hacia adelante. Poco después, llegó a la plaza del centro de la ciudad. Había un grupo de personas reunidas, haciendo mucho ruido. Se acercó y vio a una chica de pelo azul repartiendo gachas en medio de la multitud. Era Conan. Vestía con sencillez y lucía una amable sonrisa mientras servía gachas de avena a las personas que hacían fila, cucharada a cucharada. La cola era un caos, con gente colándose constantemente, empujando y profiriendo insultos. No empujen, todos tienen su parte, dijo Conan en voz baja, pero su voz quedó ahogada por el ruido de la multitud. Un hombre corpulento se abrió paso hasta el frente y le entregó un tazón. Llénalo, hazlo espeso. Conan lo miró. Aquel hombre fuerte era robusto y musculoso, y no parecía necesitar ayuda en absoluto. Pero ella no dijo nada y siguió sirviéndole gachas. El hombre corpulento seguía insatisfecho. Está demasiado aguado, sécalo bien. Conan dudó un momento, pero aún así le sirvió más comida seca. El hombre corpulento se marchó entonces, satisfecho. Anzo la salamandra observó lo que sucedía y negó con la cabeza. En ese preciso instante, otro matón se abrió paso, apartó de un empujón al anciano que tenía delante y le tendió el cuenco a Conan. Conan finalmente no pudo contenerse más. Por favor, póngase en la fila. ¿Qué esperas en la fila? Preguntó el matón con furia. Tengo hambre, voy a comer. Pero este anciano llegó primero. Él. Es un viejo cascarrabias, mejor que se muera de hambre. El matón extendió la mano para agarrar la cuchara de las gachas. Los ojos de Conan se volvieron fríos, y al instante siguiente, el matón salió disparado hacia atrás y se estrelló pesadamente contra el suelo, sin poder levantarse durante un largo rato. La multitud guardó silencio al instante. Conan retiró la mano, mirando a los matones en el suelo con expresión impasible. Ya te lo dije, por favor, haz fila. El matón se levantó, la miró con miedo y se escabulló hasta el final de la fila.
Los demás también se calmaron y se pusieron en fila obedientemente. Conan siguió repartiendo las gachas, pero su expresión ya no era amable. Estaba llena de agotamiento e impotencia. Una vez finalizado el reparto de gachas, la multitud se dispersó. Conan observó cómo quienes habían recibido las gachas se marchaban de 2 en 2 o de 3 en 3. Algunos bebían mientras caminaban, otros las vertían en sus propios recipientes, e incluso algunos las tiraban. En realidad, no estaban allí para beber las gachas. Simplemente codiciaban ese privilegio. Suspiró suavemente y se preparó para marcharse. En ese preciso instante, una voz provino de atrás. «Eres un inútil». Conan se dio la vuelta y vio a un hombre con una máscara de gas de pie no muy lejos. Llevaba una hoz en la cintura y desprendía un aura peligrosa. «¿Anzola Salamandra, señor?» Parecía sorprendida, casi exclamando en voz alta. Anzola Salamandra es un dios de la tierra de la lluvia, y ella jamás imaginó que una figura así se dignaría a venir a su pequeño pueblo. Anzola Salamandra se quitó la máscara de gas, dejando al descubierto el rostro de un hombre de mediana edad. «¿Acabas de?», murmuró. «Ya te lo dije, lo que estás haciendo es inútil», dijo Anzola Salamandra, dando un paso al frente y mirando a la gente que se marchaba. Si la educación verbal pudiera enseñar bien a la gente, la humanidad no necesitaría el derecho penal. Levantó la mano y señaló en una dirección. Conan miró en la dirección que él mismo señalaba y vio que los matones que se habían colado antes estaban reunidos, hablando de algo. Al instante siguiente, Anzola Salamandra se movió. Se movió con la velocidad del rayo, apareciendo frente a los matones en un instante. La hoz brilló y 3 cabezas salieron volando, brotando sangre a borbotones. Conan abrió mucho los ojos, llena de asombro. Anzola Salamandra envainó su guadaña, mirando sin expresión el cadáver en el suelo. La mejor manera de lidiar con este tipo de personas es enviarlas al ejército para su reforma, para que trabajen y entrenen hasta que estén demasiado cansadas para causar problemas. O desgastarlas en el campo de batalla, lo cual sería una contribución al país. Conan dio un paso al frente, mirando los 3 cadáveres, con el corazón lleno de emociones encontradas. ¿Odiaba a esa gente? No exactamente odiaba, simplemente los detestaba. Que se colaran en la fila y acosaran a los ancianos le causaban muchos quebraderos de cabeza, pero jamás pensó en matarlos. Anzo mató a la salamandra con rapidez y sin esfuerzo, como si estuviera matando a una gallina. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puedes matarlos?, preguntó Anzo la salamandra, leyendo sus pensamientos. Y continuó. Niña, ¿sabes lo que es gobernar un país? Capítulo 193. No, debo salvarlos. Conan se quedó sin palabras. Nunca se habían parado a pensar seriamente en esas cosas. Simplemente avanzaban a tientas en la oscuridad, impulsados por el instinto, por una convicción y por el deseo de mejorar este lugar. Gobernar un país no se trata de ser un santo, explicó pacientemente Anzo la salamandra, como si estuviera enseñando a una generación más joven. Si quieren que el país funcione y que la gente sobreviva, mantener a estas personas que no trabajan, son ociosas y oprimen a los buenos solo hará sufrir a más gente honesta y animará a más personas a desviarse del buen camino. En lugar de rechazar inmediatamente sus ideas, Anzo la salamandra cambió de perspectiva. Tu maestro, Jiraiya, te enseñó la paz y el entendimiento mutuo. Pero, ¿alguna vez has comprendido a la gente honesta que sufre acoso? Trabajan duro para cultivar sus cosechas, solo para que estos parásitos se aprovechen de ellos. ¿Acaso se sienten cómodos con eso? Conan quería refutar, pero no sabía por dónde empezar. Justo en ese momento, 2 figuras se acercaron corriendo desde lejos. Conan. Yaiko corrió a su lado. ¿Qué pasó? Oímos que hay problemas y vio los 3 cadáveres en el suelo y se quedó paralizado al instante. Esto es, Nagato también corrió hacia allí, mirando el cadáver, pero su rostro no cambió mucho. En realidad, no compartía la filosofía de Jiraiya. Simplemente seguía un rayo de luz llamado Sol, haciendo todo lo posible por protegerlo y absorber su calor. Anzo de la salamandra observó a los 3 muchachos frente a él. Los 3 emanaban impresionantes ondas de chakra, lo que indicaba que al menos tenían el nivel de Jonin. Sus ojos brillaron con admiración. ¿Eres Yaiko, eres Nagato? Señor Anzo, ¿qué le trae por aquí? Preguntó Miiko con incredulidad, e hizo una rápida reverencia. Este es mi territorio, ¿por qué no puedo venir?
Pero la verdadera razón es que mi estratega propuso un programa de formación juvenil, y quiero ver a dónde han ido todos esos matones y gamberros. Al enterarse del propósito de su visita, Yaiko miró a los muertos y dijo: Señor Anzo, estas personas no merecían morir. ¿No es un delito castigado con la muerte? Yaiko, ¿sabes cuántas personas así hay ahora mismo en tu ciudad? Anzo la salamandra ignoró a los tres y continuó: al menos 500 personas, y el número aumenta cada día. Todos vienen aquí porque oyeron que hay gachas gratis. ¿Han calculado cuántas gachas reparten a diario? ¿A cuántas personas pueden alimentar con eso? ¿Cuánto tiempo podrán mantenerlos sus escasos recursos? Yaiko se quedó sin palabras. Ustedes tres claramente poseen la fuerza de un Jonin, y sin embargo están haciendo esta estupidez. Creen que están haciendo lo correcto, pero en realidad están creando más problemas. Estos parásitos están comiendo y bebiendo gratis aquí, y pronto los arruinarán. ¿Qué harán entonces? Podemos pensar en una manera, dijo Yaiko. Podemos enseñarles a cultivar la tierra, enseñarles a hacer las tareas del hogar. Anzo la salamandra lo interrumpió. ¿Ya me has enseñado, no? ¿De verdad te ha servido de algo? Yaiko se mordió el labio, incapaz de hablar. Olvídalo. No estoy aquí para discutir contigo, estoy aquí para recuperar a mi gente. Me llevo conmigo a todos los matones, gamberros, sinvergüenzas y parásitos de esta ciudad. Miiko se negó, diciendo: no. Anzo la salamandra. Yaiko, ¿qué te hace pensar que no puedes? Esta gente viene de todo el país. Yo debería ser quien se encargue de ellos. Además, ¿para qué los tienes aquí? Para que sigan comiendo y bebiendo gratis. Podemos cambiarlos. Creo que puedo influir en ellos con nuestra sinceridad y cariño. Anzo la salamandra casi se reía de rabia, pero también apreciaba mucho el talento. Entonces dijo: muy bien, atáquenme los tres a la vez. Si logran resistir 30 de mis movimientos, me sentaré a escuchar sus grandiosas teorías. La expresión de Yaiko se congeló por un momento, luego sonrió y dijo: de acuerdo. Conan lo detuvo. Yaiko, no actúes impulsivamente. Ese es Lord Anzo. Yaiko dijo: está bien, esta es nuestra oportunidad para demostrar de lo que somos capaces. Nagato y Conan, vayamos juntos. Nagato asintió, con una expresión compleja reflejada en su Rinnegan. Los tres se colocaron en fila, frente a Anzo la salamandra. ¿Estás listo? Anzo la salamandra estaba allí de pie, su aura tan imponente como una montaña. Después de que los tres asintieran, Anzo la salamandra sacó su hoz. Entonces, comencemos. Miiko fue el primero en lanzarse hacia adelante, formando sellos con las manos. Elemento agua. Ola de caos de agua. El agua se precipitó hacia Anzo la salamandra. Anzo esquivó el ataque hacia un lado y, al mismo tiempo, blandió su hoz contra Yaiko. Este retrocedió rápidamente, pero la hoz aún así le cortó el brazo. Conan lanzó un ataque desde un costado, enviando shuriken de papel hacia Anzo la salamandra. Anzo contraatacó con un golpe de revés, destrozando todos los shuriken de papel. Nagato ha hecho su jugada, Universal Pull. Anzo la salamandra sintió una poderosa fuerza de succión que lo atraía hacia Nagato. Pero, como era de esperar de un semidios, ajustó su postura en el aire y atacó a Nagato con su espada. Nagato desvió rápidamente el ataque con Shinra Tensei, pero la espada de Anzo fue demasiado rápida y aún así le dejó una herida en el hombro. Eso es interesante. Anzo la salamandra aterrizó y los miró. Hagámoslo de nuevo. La batalla continuó, 10 movimientos, 20 movimientos, 25 movimientos. Los tres trabajaron en perfecta sincronía. Yaiko como atacante principal, Conan brindando cobertura y Nagato controlando la situación. Lograron resistir a duras penas las oleadas de ataques de Anzo la salamandra. Pero Anzo la salamandra se emocionaba cada vez más a medida que avanzaba la lucha, su espada se volvía cada vez más rápida, sus movimientos cada vez más impredecibles, y los tres se vieron gradualmente luchando por seguirle el ritmo. Se han realizado 30 movimientos. Yaiko, jadeando con dificultad, miró a Anzo la salamandra y esperó a que se detuviera. Pero Anzo la salamandra no se detuvo. 31 movimientos, 32 movimientos, 33 movimientos, hasta el 35º movimiento, finalmente envainó su espada y se retiró, mirando a los tres hombres jadeantes. No está mal, un poco mejor de lo que esperaba. Yaiko, jadeando, dijo: ya han pasado 30 movimientos.
¿Puedes sentarte y hablar con nosotros como es debido? Anzó la salamandra lo miró y de repente sonrió. 3 minutos después, Anzó la salamandra se puso de pie, sus hombres ya habían reunido a 500 matones. Señor Anzó, usted. Solo dije que me sentaría a escucharte durante los próximos 30 movimientos, pero nunca dije que tuviera que obedecer. Chico, no seas ingenuo. En este mundo no existe la justicia absoluta. ¿Crees que solo porque he hecho 30 movimientos te voy a hacer caso? Me senté y te escuché hace un momento, pero ¿de verdad me entiendes? ¿De verdad entiendes a todos los que están sentados frente a ti? Recuerda mis palabras. En el futuro, cada vez más gente que quiera obtener algo a cambio de nada vendrá a tu ciudad. Se volverá increíblemente caótica y empobrecida. Dado que tienes ideas tan ingenuas, prepárate para seguir viviendo en la pobreza. Yaiko permaneció allí, sin palabras, durante un largo rato. Solo pudo observar impotente cómo subían a esas personas a carruajes y las enviaban al campo de entrenamiento fronterizo para recibir el entrenamiento más riguroso y convertirse en los cañones del país de la lluvia. Capítulo 194. Kakuzu crea el sistema de poder del mundo shinobi. Anzó la salamandra se marchó sin dudarlo. Los cambios aquí son enormes en comparación con la historia original. Cuando descubrió por primera vez el talento de los 3 hombres, no se sintió amenazado. Al contrario, quiso usar los hechos para desenmascarar sus mentiras e ingenuidad y reconducirlos por el buen camino. Debido a la escasez de talento en la tierra de la lluvia, y también a que Yaiko posee un liderazgo innato. A pesar de su corta edad, ha demostrado un encanto indescriptible y completamente natural. Sentía que la otra persona simplemente carecía de orientación y se había extraviado. Si lograba guiarla gradualmente, seguramente alcanzaría algún objetivo en el futuro. En cuanto al temor de que su fuerza pudiera superar la suya, el viejo Anzó de la salamandra podría haberse preocupado, pero el actual Anzó de la salamandra definitivamente no lo haría. Porque previamente había tomado una pastilla blanca que podía curar heridas ocultas e incluso ayudar al cuerpo a eliminar toxinas y desechos, manteniendo su cuerpo en óptimas condiciones. El único efecto secundario es que la piel se va aclarando gradualmente. Lo que hace que estas pastillas sean así es el Zetsu blanco que no deja de aparecer y preguntarle si necesita ir al baño. Con el paso de los años, ha capturado a unos cuantos y se los ha entregado todos a Kakuzu. La razón que se dio fue que, entre este grupo, solo Kakuzu había dominado el método para elaborar esta píldora, y la razón que dio también fue escandalosa. Se decía que solo Higangura podía extraer la esencia de ella. Si bien el entorno en la ciudad de Puexiao ha mejorado considerablemente en comparación con las zonas urbanas circundantes, se trata solo de una solución temporal. Sin abordar la causa raíz, el fracaso es inevitable. Mientras tanto, en la aldea oculta entre la lluvia, al regresar Anzó la salamandra, una figura familiar apareció ante él en el camino. La persona sostenía en una mano una criatura humanoide blanca, y unos hilos negros que recorrían su cuerpo emergían lentamente del suelo. Me enteré por alguien de que fuiste a ver a esos 3 niños, así que vine a ver cómo estabas. Kakuzu señaló al Zetsu blanco que tenía en la mano. Como era de esperar, estas cosas han reaparecido. Deberías mantenerte alejado de ellas. Anzó la salamandra ordenó a sus hombres que se llevaran al hombre, y luego se fue a otro lugar con Kakuzu, formulando finalmente la pregunta que lo había estado inquietando durante tanto tiempo. ¿Puedes decirme por qué no puedo acercarme a ellos solo por sus ojos? ¿Qué ojos? No sé nada de ellos. No he tenido ningún contacto con ellos. No me acuses injustamente. Kakuzu negó rápidamente con la mano, aunque lo que decía era cierto. Simplemente seguí el consejo de ese tipo y no me acerqué a allí. Al ver que no podía obtener más información, Anzó la salamandra dejó de preguntar y señaló al Zetsu blanco, continuando. A menos que esos 3 niños estén relacionados con la persona detrás de todo esto. ¿Quién sabe? Jejeje. Kakuzu rió varias veces antes de volver a guardar el objeto en su pergamino sellado. En cualquier caso, ten cuidado. No te servirá de nada quedarte atascado con algo que incluso ese tipo teme. Después de que Kakuzu terminó de hablar, estaba a punto de irse cuando Anzó la salamandra dijo. No olvides compartir la mitad conmigo cuando termines de hacer las pastillas. Últimamente, estas cosas son cada vez más difíciles de atrapar. ¿Sigues comiendo? Anzó, ¿te has dado cuenta de que tu piel se está poniendo cada vez más pálida? Bromeó Kakuzu, dándose la vuelta. No es asunto tuyo.
Los dos intercambiaron una sonrisa cómplice. En realidad, aquello les resultaba cada vez menos útil. Especialmente Anzo la salamandra, cuyos sacos de veneno, con la ayuda de este aparato, se han fusionado por completo con su cuerpo, como si hubieran crecido de forma natural. Aparte de reponer la energía del cuerpo, la mejora y la ayuda en otros aspectos son insignificantes. Por otro lado, Kakuzu aún puede soportarlo un tiempo, ya que su organismo es bastante complejo y se cansa mucho al intentar digerirlo. Sin embargo, solo puede comer unas pocas porciones más antes de llegar a su límite. Para que su fuerza se transforme por completo, debe transformar profundamente la conciencia personal que reside en su corazón. Este proceso es muy lento, y la pérdida de cada uno de estos aspectos resulta extremadamente devastadora. Por lo tanto, la mejor solución es esperar a que la tecnología de clonación madure. Para entonces, solo será necesario clonar 5 corazones y no tendrá que pasar por tantas dificultades como ahora. Por supuesto, existe otra manera, que consiste en dedicarse al cultivo de las artes inmortales de los 5 elementos, utilizando 5 tipos de insectos inmortales como guía para llenar los 5 corazones con la energía de las artes inmortales. Sin embargo, aún no tiene esa autoridad y no sabe cómo hablar del tema con esa persona, ya que eso depende su sustento. Sin embargo, tuvo la premonición de que, mientras perfeccionara los 5 corazones, su fuerza aumentaría un nivel. Si después aprendía 5 técnicas inmortales más, probablemente alcanzaría el nivel de una supersombra. Los llamados niveles Kage y Super Kage no están clasificados en el mundo ninja. Fue solo algo que Zichen Aburame mencionó casualmente con anterioridad. Cuando Kakuzu escuchó esto, pensó que la división era muy perspicaz, así que la adoptó como propia. Tras perfeccionarla y mejorarla, se convirtió en su propia creación. Utilizó al antiguo líder de los ninjas de la hierba, Negis y Grass House, como límite. Cualquiera cuya fuerza superara la suya era considerado un ninja de nivel Kage. Quienes puedan derrotarlo en 100 movimientos están en el nivel principiante del nivel Kage. Quienes lo logren en 50 movimientos están en el nivel intermedio del nivel Kage. Y quienes puedan aplastarlo instantáneamente están en el nivel máximo del nivel Kage. Él mismo y Anzo la salamandra se clasificaron como Kage de nivel medio, mientras que Zichen Aburame fue clasificado como Kage de máximo nivel. En cuanto a Naoto, es ligeramente más débil que él, perteneciendo al nivel principiante de Kage. Otros ninjas de nivel Kage, como el tercer Tsuchikage o no Kiryoupei, el tercer Raikage, el tercer Mizukage, el tercer Kazekage y el tercer Okage Hiruzen Sarutobi, eran personas que había conocido, pero no estaba muy familiarizado con algunos de ellos. Sin embargo, todos debían estar por encima del nivel Kage. En cuanto a si hay otros, todo está aún por verse. Al fin y al cabo, todavía no han luchado, y a veces la fama y la fuerza no son directamente proporcionales. Por ejemplo, según las descripciones previas de Anzo de la salamandra, los antiguos Sanin legendarios de la aldea oculta de la hoja, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, tenían una fuerza similar a la de los primeros Kage. Sin embargo, esto ocurrió hace varios años y su fuerza actual es incierta, por lo que su fuerza final aún está por determinarse. Por ejemplo, Chiyo de la aldea oculta de la arena y Rasa, la discípula del tercer Kazekage, probablemente estén ambas al nivel de Kage. También están los equipos A y B de la aldea oculta de las nubes, así como los Jinchuriki de diversos grupos. Todos ellos son considerados fuerzas de combate de élite que custodian sus respectivas áreas, y Kakuzu los ha clasificado como de nivel Kage. Incluso recopiló todas estas cosas en un álbum de fotos y lo vendió por medios comerciales, haciendo una fortuna. Incluso ideó cosas como tablas de clasificación, pero si realmente merecían ese título era irrelevante. En el mundo ninja, quién es fuerte y quién es débil es un tema candente, y los temas candentes generan debate, lo que a su vez atrae compradores. Para él, estos métodos eran simplemente operaciones básicas. Justo cuando Kakuzu regresó al palacio subterráneo de Taki no Kuni y le pidió a Naoto el rocío para preparar elixires, en la gran isla de los insectos, Zichen Aburame ya había completado la exploración inicial y establecido la primera capa de insectos bajo el monte Calabaza. Capítulo 195. Flores gigantes y polillas gigantes de energía totalmente natural. En lo más profundo de la isla de los insectos gigantes, Zichen Aburame ha estado viviendo entre la tribu primitiva durante más de medio mes.
En tan solo medio mes, amplió por completo la zona subterránea de la montaña Ulu y desenterró un enorme palacio subterráneo de 20 pisos de profundidad. Gracias a las habilidades mutadas del gusano de las emociones, finalmente aprendió el idioma nativo y el nombre de la tribu. El jefe se llamaba Gulu, y la tribu se hacía llamar la tribu Gulu. La tribu está formada por 132 personas, hombres, mujeres y niños, que dependen unos de otros para sobrevivir y viven de la caza y la recolección. Zichen Aburame estaba muy interesada en su forma de vida primitiva y sencilla. Tras dominar su idioma, les enseñó a escribir caracteres simples y luego trasladó a toda la tribu a un palacio subterráneo para que vivieran en paz. Durante este tiempo, recorrió toda la isla para investigar y descubrió más de 50 tribus similares. Las más pequeñas contaban con decenas de personas, las más grandes con cientos, y la mayor de ellas contaba con hasta 10.000 personas, que vivían entre las raíces entrelazadas de árboles gigantes. Esas gruesas raíces formaban cuevas naturales en el suelo, donde los pueblos primitivos colocaban hierba seca y pieles de animales para vivir. Fuera de las cuevas se construían muros de piedra para protegerse de los insectos gigantes, lo que ya evidencia los rudimentos de una civilización primitiva. Tras la llegada de Zichen Aburame, todas las tribus humanas dispersas por la isla se sometieron a la tribu Gulu. Medio mes después, todos los humanos de la isla de los insectos gigantes se trasladaron al palacio subterráneo de la calabaza. No solo se centró en unificar las tribus, sino que dedicó más energía al estudio de la tierra y sus habitantes. Descubrió que los habitantes de la isla eran incapaces de refinar el chakra, al igual que la mayoría de las plantas y los animales. La fuente de poder de esos insectos venenosos que poseen chakra parece ser que se alimentaban de peces marinos que portaban chakra, y que fueron corrompidos y mutados por esa energía. Sin embargo, esta inferencia no es del todo coherente. En particular, esos insectos gigantes con un chakra tan vasto como el mar en su interior definitivamente no son producto de la evolución natural. En el interior del laboratorio subterráneo del nido de insectos, Zichen Aburame comparó una y otra vez los genes de diversos insectos, y se asombró al descubrir que el insecto gigante con chakra tenía una secuencia genética casi idéntica a la de los insectos comunes. Esto significa que alguna fuerza desconocida está distorsionando secretamente el tamaño y la fuerza de los insectos en la isla. En ese preciso instante, Xiao Qin, que había estado deambulando afuera, regresó repentinamente, trayendo consigo noticias importantes con un tono apresurado. Maestro. Maestro. He descubierto otra planta que puede generar su propia energía natural. ¿Una planta que genera su propia energía natural? Los ojos de Zichen Aburame se iluminaron. Llévame a verla. Esta es solo la segunda planta espiritual de este tipo en el mundo ninja, y su valor es indiscutible. Saltó sobre la espalda de Xiao Qin y corrió a toda velocidad durante media hora hasta que llegaron a una zona despejada. Aquí crecían varias flores extrañas, con pétalos tan grandes como cuencos, cuyos centros desprendían una fragancia rica y exótica. Y en el centro de las flores se alzaba una flor excepcionalmente grande y peculiar. Zichen Aburame alzó la mano y manipuló el flujo de aire circundante. En un instante, percibió claramente que una tenue energía natural fluía lentamente dentro de la flor gigante. Maestro, ese néctar huele de maravilla. Siento que comerlo aumentará enormemente mi energía natural. Dijo Xiao Qin, con la boca hecha agua. Zichen Aburame se acarició suavemente la cabeza, aterrizó lentamente y caminó hacia las flores para examinarlas con atención. Estas flores, son en realidad plantas carnívoras. Extendió la mano y tocó suavemente los pétalos. De repente, sintió un escozor en la yema del dedo. Retiró rápidamente la mano y vio que se había cortado la yema del dedo, de la que brotaba sangre lentamente. Tras una inspección más minuciosa, se observa una hilera de finos dientes aserrados, tan afilados como cuchillos, que crece a lo largo del borde de los pétalos. Aunque su cuerpo físico había sido templado repetidamente por la energía del atributo viento, aún así se desgarraba con facilidad, lo cual es suficiente para demostrar que esta flor no es algo ordinario. Sacó la botella de jade con la intención de extraer un poco de néctar para llevárselo y seguir investigando. En ese preciso instante, una oleada increíblemente violenta de energía natural lo inundó repentinamente. Su intensidad superaba con creces la de cualquier insecto gigante que hubiera encontrado antes, alcanzando claramente el nivel de las sombras. Los dos insectos alzaron la vista y vieron una polilla gigante, de decenas de metros de largo, suspendida en el aire.
Sus dos cuernos se alzan imponentes, y todo su cuerpo está cubierto de un plumón blanco como la nieve, lo que hace que, a la distancia, parezca la piel de un animal esponjoso. La polilla aletea y emite un silbido agudo, lleno de advertencia y hostilidad. Zichen-Aburame miró a la polilla gigante sin miedo en sus ojos, sino con gran alegría. Era la primera vez que veía una criatura gigante que contenía únicamente energía natural, pero carecía por completo de chakra. No era de extrañar que se tratara de una isla misteriosa y aislada, abandonada por una civilización prehistórica. Zichen-Aburame quedó inmediatamente cautivado por la vista y exclamó involuntariamente: ¡Qué hermoso! En ese instante, el cuerpo de Xiaoqing creció rápidamente, lleno de resentimiento. Maestro, es horrible. Déjame matarlo. La energía natural que contiene es suficiente para cultivar una gran cantidad de insectos inmortales. Xiaoqing, vuelve. Ayumi Shiki la llamó suavemente, volviendo a colocar a Xiaoqing en la placa de Petri. Luego se elevó en el aire impulsado por el viento, flotando frente a la polilla gigante, y dijo con calma: no hay necesidad de estar nervioso, no somos enemigos. Tú eres el guardián de esta maravillosa flor, ¿verdad? ¿Estarías dispuesto a establecer un pacto espiritual conmigo? Siseo, la polilla gigante ignoró por completo sus avances, dejó escapar un chillido agudo y desató su inmensa energía natural, rociando una seda blanca, espesa y resistente que instantáneamente se tejió formando una gigantesca telaraña de capullos sobre el mar de flores, atrapando a Zichen-Aburame en el centro. Pero no entró en pánico. Simplemente permaneció en silencio dentro del capullo, observando con calma. Pronto se dio cuenta de que, si bien esta polilla poseía abundante energía natural, tenía el mismo defecto fatal que los demás insectos gigantes de la isla. Tenía poder, pero no sabía cómo usarlo. Zichen-Aburame alzó la mano y la agitó, haciendo volar por los aires innumerables cuchillas de viento que cortaron instantáneamente todos los capullos de seda que se habían enredado con él. La polilla gigante, enfurecida, lanzó ataques cada vez más frenéticos. Zichen-Aburame no contraatacó. Simplemente se dejó llevar por el viento a su alrededor. Las polillas gigantes, por otro lado, tejen seda, despliegan ráfagas de viento y dispersan plumas y escamas venenosas. Sin embargo, este método es demasiado común y corriente. Puede que funcione contra gente normal, pero no es suficiente contra él. Tras percibir la debilidad del ataque del oponente, Zichen-Aburame dejó de contenerse y se movió a gran velocidad alrededor de la polilla gigante. La polilla, ajena a sus intenciones, continuó atacando de esta manera, y pronto quedó firmemente atrapada por la seda que había hilado. Además, su ya enorme tamaño dificultó su capacidad de vuelo, provocando que se estrellara contra el suelo. Escape de insectos. Técnica del pantano. De repente, una gran cantidad de lombrices de tierra emergieron del suelo, convirtiéndolo en un lodazal pegajoso que aprisionó por completo a la polilla gigante. Zichen-Aburame aterrizó lentamente sobre su frente. Justo cuando estaba a punto de inscribir el conjuro de comunicación con los espíritus, su mirada se agudizó de repente y descubrió que el nido de la polilla gigante estaba repleto de docenas de esqueletos humanos. Esos definitivamente no eran los restos de gente primitiva común. Fragmentos de armadura metálica permanecían adheridos al esqueleto, y espadas de extraña forma estaban clavadas boca abajo a su lado. Incluso un leve rastro de chakra permanecía dentro del cadáver. Y la fuente de chakra era una piedra discreta. La piedra de Grey. El rostro de Zichen-Aburame se iluminó de sorpresa. Lo sabía. El insecto gigante de la isla poseía un chakra inmenso, por lo que era imposible que no hubiera podido regresar a los restos en el extranjero. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 196. En ese momento, tras forcejear en vano en el barro, la polilla gigante finalmente se calmó. Zichen-Aburame se encontraba sobre su frente, con la palma de la mano presionada contra el suave vello blanco como la nieve. El chakra se filtraba en el cuerpo de la polilla gigante como hilos de seda, comenzando a delinear los patrones de un jutsu de invocación. Este proceso requiere la cooperación de la otra parte, o al menos su falta de resistencia. La polilla gigante percibió claramente una fuerza extraña que invadía su conciencia. Dejó escapar un leve silbido y su cuerpo tembló levemente, pero, al estar firmemente sujeta por sus propios hilos de seda, era incapaz de moverse. Tranquila, dijo Zichen-Aburame en voz baja, con un tono tranquilizador. No te haré daño. Es normal sentir cierta aversión hacia una hilera de chakra.
Intentaré usar técnicas de sabiduría ancestrales dentro de un rato. Zichen Aburame separó una parte de las chinches y les hizo liberar hormonas sexuales para calmarla e hipnotizarla. Además, las polillas gigantes se mostraron muy cooperativas y les gustó el olor de estas feromonas. Los forcejeos de la polilla gigante se fueron debilitando gradualmente, y la imagen de Zichen Aburame se reflejó en sus enormes ojos compuestos. En el instante en que se completó el procedimiento, un tenue resplandor cruzó la frente de la polilla gigante. Sintió una sutil conexión entre él y la bestia gigante, así que levantó la mano e hizo una seña, y el enorme cuerpo de la polilla gigante se encogió repentinamente y fue introducido en el compartimento de la placa de Petri. El mar de flores que lo rodeaba volvió a la calma, y solo aquella flor gigante seguía irradiando una tenue energía natural. Zichen Aburame no se apresuró a marcharse, sino que volvió a tocar el suelo y comenzó a limpiar cuidadosamente las reliquias que rodeaban los esqueletos. Aunque los fragmentos de la armadura metálica estaban rotos, el material era de excelente calidad y no se había oxidado por completo incluso después de incontables años. Tomó un fragmento de la coraza y acarició suavemente con la punta de los dedos los dibujos. No se trataba de una decoración común, sino de una especie de runa que jamás había visto. Las espadas tienen un diseño único, con una hoja ondulada y pequeñas ranuras incrustadas en el lomo, como si hubieran sido diseñadas especialmente para alojar algo. Lo que más le interesaba era la piedra de Grey. La piedra tiene apenas la mitad del tamaño de un puño, es de color azul claro por completo y emite un tenue resplandor en su interior. Zichen Aburame pudo percibir claramente que contenía una energía peculiar, que no era chakra puro ni energía natural. Quizás se trataba de un tipo de energía natural, que contenía una especie de energía vital. Interesante. Guardó cuidadosamente todas sus pertenencias y luego volvió a registrar los alrededores, pero no encontró gran cosa. El suelo en el que echó raíces la flor gigante era, en efecto, inusual, pues contenía una gran cantidad de ceniza volcánica y algún tipo de mineral, pero no era la veta de piedra de Grey que él había imaginado. Parece que estas piedras las llevaban consigo cuando estaban vivos. Zichen Aburame liberó una gran cantidad de insectos exploradores alrededor del campo de flores, ordenándoles que esperaran y vigilaran cualquier actividad inusual. Luego, recogió muestras de tejido de la flor gigante y saltó sobre la espalda de Xiaoqing. Volvamos atrás. Xiaoqing emprendió el vuelo, pero esta vez era evidente que llevaba consigo algunas emociones en su viaje de regreso. Justo cuando regresaban al cielo sobre el palacio de la montaña Calabaza, Xiaoqing dijo de repente: Maestro, Xiaoqing no ha regresado al santuario de la libélula en mucho tiempo. ¿Acaso Xiaoqing extraña un poco a su madre? De todos modos, el amo ya tiene muchas mascotas que pueden volar. ¿Extrañas al siete colas? Shishiro Aburame estaba algo sorprendido, porque desde que Aoi había estado a su lado, ella no había regresado mucho al santuario de la libélula. Jamás esperé que fuera tan traumático. Me pregunto si volverá buscando consuelo o si se dedicará con ahínco a su cultivo. Hace mucho que no has vuelto, ¿por qué no regresas? Gracias, maestro. Tras decir esto, Xiaoqing usó instantáneamente un hechizo de comunicación espiritual y se convirtió en una burbuja, regresando al santuario de la libélula. Si Zichen Aburame no utiliza una técnica de invocación de espíritus para llamarlo en una dirección específica, no podrá volver a aparecer en poco tiempo. En realidad, el papel de Xiaoqing a su lado ya no es tan importante como antes. Él ya ha perfeccionado el cultivo de la energía eólica natural. Incluso sin la ayuda de Xiaoqing, puede manipular los vientos de la naturaleza en cualquier momento. En cuanto al ninjutsu de vuelo aéreo, ya lo ha creado. Tanto si te fusionas con Xiaoqing durante la batalla como si no, el efecto es prácticamente el mismo. Como mucho, tendrás un poco menos de fuerza física y algo menos de habilidad para planear y volar al girar en el aire. Eso es todo. Después de todo, la excelente capacidad de vuelo de la libélula es el resultado de cientos de millones de años de evolución, y aún resulta bastante difícil imitarla y superarla en un corto período de tiempo. Cuando Zichen Aburame regresó con los insectos gigantes, muchos de los jefes primitivos, aunque ya estaban acostumbrados, se detuvieron para arrodillarse y rendir culto, murmurando todo tipo de razones sin sentido. Y entonces, algunas personas primitivas vieron a Zichen Aburame recuperar esas armaduras de metal y esos cráneos humanos.
Inmediatamente nos emocionamos, gritando y vociferando, e incluso nos preparamos para sacar armas para destrozar las armaduras y los cráneos. Zichen Aburame no entendía por qué estaban tan agitados, así que inmediatamente extendió la mano para detenerlos y señaló a su líder, diciéndoles que se acercaran y denunciaran lo sucedido. El jefe tribal dio un paso al frente y señaló la armadura, diciendo: Uabibabú, wosh wosh. Siguiendo sus gestos, la niña pudo comprender más o menos lo que quería decir. Mar, monstruo, diablo, captura. En resumen, un monstruo marino gigante emergió del mar, y de él descendieron muchos demonios. Los demonios portaban armas y capturaron a su gente. Zichen Aburame comprendió vagamente que debía tratarse de una civilización perdida de ultramar que llegó a la isla gigante y capturó a un gran número de nativos para servirles como esclavos. Esto explica la presencia de insectos gigantes imbuidos de chakra en la isla gigante. Debieron mutar tras devorar a esas personas. La polilla se había convertido hacía tiempo en una criatura de pura energía natural, por lo que no tenía muchos deseos de devorar la piedra regel, e incluso le disgustaba, razón por la cual la dejó atrás. Tras descubrir la verdad, Zichen Aburame regresó al laboratorio subterráneo e inmediatamente liberó a la polilla gigante. Un destello de luz apareció en la rejilla de la placa de Petri, y la polilla gigante, de decenas de metros de largo, reapareció en el laboratorio. Por suerte, el espacio en el 30º piso era lo suficientemente amplio como para no sentirse agobiado. La polilla gigante parecía no haberse dado cuenta aún de lo que estaba sucediendo. Sacudió la cabeza, con sus enormes ojos compuestos mirando a su alrededor con la mirada perdida. «Ven aquí». Zichen Aburame le hizo una seña. La polilla gigante lo miró fijamente durante un rato, y luego movió su cuerpo lentamente, dando unos pasos hacia él. Zichen Aburame asintió con satisfacción. Parecía que el gusano gigante había sido domesticado por su placa de Petri. Pasó los siguientes días observando atentamente a la polilla gigante. Sin embargo, los resultados fueron algo decepcionantes. Este coloso, poseedor de una inmensa energía natural, era sorprendentemente poco inteligente, prácticamente más débil que Xiao Qin. Capítulo 197. En busca de la isla, se avecina la tormenta. Durante este periodo, por mucho que Zichen Aburame intentara comunicarse con él, solo podía dar las respuestas más básicas: hambre, sed, sueño e infelicidad. Al comunicarte con él, solo puedes enseñarle órdenes sencillas como sentarte, darte la vuelta y dar las gracias. No puede comprender un lenguaje más complejo. De verdad, Zichen Aburame miró a la polilla que estaba enterrando la cabeza en los pétalos de la flor gigante y negó con la cabeza con impotencia: es un desperdicio ser tan grande. Pero rápidamente descubrió el motivo. Desde el momento de su nacimiento, esta polilla vivió sola en aquel mar de flores, sin estar rodeada de ninguna otra criatura inteligente. No tuvo oportunidad de aprender ni de comunicarse con nadie. Su crecimiento hasta alcanzar su tamaño actual se debió únicamente al instinto y al aporte de la energía natural que emanaba de aquella flor gigante. Es como una hoja en blanco, con una inteligencia aproximadamente equivalente a la de un niño humano de 5 años. No comprende el lenguaje y requiere una guía a largo plazo para desarrollar gradualmente su inteligencia. Se acercó de nuevo a la polilla gigante. La polilla comía tranquilamente, y cuando lo vio venir, levantó la cabeza, aún con medio pétalo en la boca, con una expresión bastante tierna. Zichen Aburame señaló el montón de huesos y armaduras en la esquina del laboratorio, luego las polillas, y preguntó con el tono más suave posible: ¿cuándo llegaron estas personas aquí? La polilla ladeó la cabeza y lo miró, permaneciendo inmóvil. Zichen Aburame repitió la acción. La polilla seguía sin reaccionar. Zichen Aburame suspiró. No importa. Cambió de estrategia, se acercó al esqueleto, recogió un trozo de la piedra de Grey y se lo mostró a la polilla. ¿Te queda algo de esto? La polilla finalmente reaccionó. Estiró el cuello, se inclinó para olfatear la piedra y luego estornudó. La potente corriente de aire hizo que la túnica de Zichen Aburame crujiera ruidosamente. De acuerdo, dijo Zichen Aburame, guardando la piedra y abandonando por completo su plan de obtener pistas de la polilla a corto plazo. Te lo preguntaré de nuevo cuando seas más inteligente. Limpió y clasificó cuidadosamente los huesos y los fragmentos de armadura. Unos días después, regresó al nido de polillas y amplió la zona de búsqueda a los alrededores. Esta vez, descubrió unas huellas.
Las huellas estaban esparcidas por el barro en el lado este del campo de flores, y su forma era similar a la de un pie humano, pero eran de un tamaño mayor. Las huellas conducían a lo más profundo de un denso bosque en la isla. Más allá del bosque se extendía un precipicio, que seguramente era donde habían aterrizado la última vez. Inicialmente, Zichen-Aburame tenía la intención de seguir explorando en esa dirección, pero tras una cuidadosa reflexión, se dio cuenta de que aún quedaban muchas zonas inexploradas en la isla y que los tesoros no habían sido desenterrados por completo, por lo que decidió quedarse y continuar explorando. Durante los siguientes 15 días, Zichen-Aburame no realizó ningún experimento, sino que dedicó toda su energía a explorar la isla, excavar profundamente bajo tierra y construir el palacio subterráneo. Desde la costa hasta las profundidades del bosque, desde los acantilados hasta las cuevas, recolectó muestras, observó y marcó miles de plantas y animales, compilándolos en un grueso cuaderno. Además, marcó con símbolos psíquicos todos los insectos con potencial o aquellos que nunca había visto antes, o incluyó sus muestras genéticas en placas de Petri. En realidad, no había tantos insectos gigantes con chakra en la isla de los insectos gigantes como él había imaginado. En total, solo había poco más de 100, y únicamente la docena que había capturado antes merecía ser cultivada. En cuanto a su fuerza, la mayoría probablemente solo esté al nivel de un jonin. Con el entrenamiento adecuado, podrían arrasar el campo de batalla, pero poco más. Al principio, Zichen-Aburame mostró cierto interés, pero tras estudiar y observar cada vez más insectos, perdió el interés en la mayoría de ellos. Durante este tiempo, toda la isla ha sido infestada por sus insectos. El palacio subterráneo también se ha expandido a más de 500 metros bajo tierra, alcanzando casi 50 pisos de altura. No es que la construcción no pueda continuar hacia abajo, sino que, debido a las limitaciones geográficas, le preocupa que si avanzan más, la isla no pueda soportar la presión de las olas. También reunió a todas las personas de todas las tribus de la isla y las llevó al palacio subterráneo, sumando un total de más de 10.000 personas. Zichen-Aburame les enseñó a cultivar hongos y enredaderas comestibles, a usar herramientas y a distribuir el espacio de manera razonable en el palacio subterráneo de varios niveles. Los pueblos primitivos lo veneraban como a un dios y le rendían culto a diario. Pero el corazón de Zichen-Aburame ya se había alejado de la isla. Sin embargo, el tiempo en el mar puede cambiar en un instante. En estos días, el clima se ha vuelto repentinamente anormal, e incluso los gusanos gigantes que siempre han estado activos en la isla han comenzado a guardar silencio. Resulta que se trata de un cambio en el monzón. La temporada de tifones está a la vuelta de la esquina. Incluso los pueblos primitivos que vivían alrededor del palacio subterráneo se trasladaron bajo tierra y redujeron sus actividades al aire libre. Zichen-Aburame sabía que le sería difícil seguir volando con ese clima. Incluso con sus habilidades naturales relacionadas con el viento, solo podía dejarse llevar por la corriente y garantizar su propia seguridad. Efectivamente, unos días después, se desató una tormenta eléctrica en el cielo. Poco después, un viento feroz, acompañado de nubes de tormenta de decenas de miles de metros de altura y olas embravecidas, azotó la zona. Las pequeñas plantas que crecían alrededor de la isla fueron instantáneamente arrastradas por el viento y las olas, y las playas fueron engullidas por el mar, como si la tierra misma estuviera temblando. Ese día, todos se deslizaron hacia el palacio subterráneo. Todas las aberturas sobre el palacio estaban selladas con barro y piedras por los insectos constructores de tierra para evitar que el agua de lluvia se filtrara e inundara los nidos de insectos. Zichen-Aburame no entró en el palacio subterráneo. Se quedó en la cima del monte Calabaza, empapándose hasta los huesos bajo la lluvia, enfrentándose por primera vez a semejante desastre natural. El viento aullaba a su alrededor, pero logró mantener el equilibrio únicamente gracias a la energía natural del elemento viento que lo rodeaba. Aún así, seguía sintiendo claramente que, en comparación con el cielo y la tierra, la humanidad era insignificante. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de lo aterradora que podía ser una tormenta. Todo el ninjutsu de estilo viento que había visto hasta entonces parecía insignificante frente a este enorme tifón. De repente, extendió los brazos, su cuerpo pareció renunciar a toda resistencia y fue arrastrado hacia el cielo por el vendaval. En realidad, estaba surcando los cielos junto con el tifón. Técnica inmortal. Escape del viento. La técnica de escuchar al viento se activa automáticamente en este momento.
Zichen Aburame cerró los ojos, como si estuviera sumido en profundos pensamientos. En medio del furioso tifón, el tsunami y los vientos huracanados, los mensajes seguían llegando. Sorprendentemente, esos mensajes no eran caóticos ni desordenados, sino que seguían sus propias leyes. Eran el ascenso y descenso de las corrientes de aire, el flujo y reflujo de las mareas y los principios naturales de todas las cosas. Tras un largo rato, abrió los ojos y vio cómo él y la isla se alejaban cada vez más. De repente, comprendió una técnica mágica en el viento. El arte inmortal. El monzón de corrientes oceánicas. Dejó de formar sellos con las manos, pero la luz con atributo de viento que emanaba de su cuerpo cambió lentamente de verde a azul claro. Finalmente, logró atravesar las capas de barreras que formaban el tifón y regresó a la isla. Para entonces, el viento y la lluvia lo habían empapado hasta los huesos, y su fuerza y chakra estaban casi agotados. Dejó de intentar ser valiente, se dio la vuelta y regresó a su cueva, sumergiéndose en el palacio subterráneo para esperar en silencio a que amainara la tormenta. Capítulo 198 Minato. ¿Quién crees que es adecuado para ser Hokage? Mientras Zichen Aburame disfrutaba de la belleza de la tormenta natural, la situación en el mundo ninja se volvía gradualmente caótica. El primer lugar sumido en el caos fue la aldea oculta de la hoja. Debido a la lucha de poder entre el Hokage y los distintos clanes ninja, espías de diferentes países se infiltraron sigilosamente en la aldea oculta de la hoja. En marcado contraste, la aldea oculta de la cascada se replegaba discretamente. Ryuji Ida era un hombre de negocios sumamente inteligente. Si bien no había estado al lado de Zichen Aburame durante los últimos años, había acumulado una gran fortuna para Takinoko gracias a su actividad comercial constante. Al mismo tiempo, a medida que ampliaba sus horizontes, su pensamiento político y su perspectiva general también seguían mejorando, e incluso su visión superó la de los grandes señores de diversos países. Pronto se dio cuenta de que, con el creciente número de espías procedentes de diversos países, la aldea oculta de la hoja se volvería cada vez más caótica. Pero la aldea oculta de la hoja no es un rival fácil. Ahora mismo, solo luchan internamente por el poder y sus fuerzas están dispersas. En cuanto la presión externa llegue a su núcleo, se unirán rápidamente contra el mundo exterior y esos espías serán purgados sin duda. Por lo tanto, la mejor manera de evitar verse involucrado es marcharse lo antes posible. No solo se evacuó al personal, sino que también se confiscaron simultáneamente todo tipo de bienes e inversiones en el extranjero que había traído consigo. Su partida redujo inmediatamente los impuestos sobre la tierra y los ingresos fiscales de la aldea oculta de la hoja en un tercio. Incluso en el carruaje que abandonaba la aldea oculta de la hoja, Ryuji Ida seguía conmocionado. Kurosaki Ichiro limpió su espada, sin comprender a qué le temía. Con él protegiéndolo, a menos que apareciera un ninja poderoso, estarían a salvo. Lo único lamentable es que, cuando se marcharon, la aldea oculta de la hoja les quitó todo el alquiler que pagaron durante años sin obtener nada a cambio. Sin embargo, esto también les permitió comprobar desde la distancia que la aldea ninja seguía siendo una aldea ninja. Aunque habían permanecido ocultos durante todos esos años y no habían enviado ninguna información, probablemente seguían siendo objetivos debido a su gran riqueza. Efectivamente, tan solo unos días después de su partida, los ninjas de la raíz de la aldea oculta de la hoja fueron movilizados de nuevo para lanzar una purga a gran escala en la aldea oculta de la hoja. Todos esos comerciantes extranjeros de identidad dudosa y los residentes que se habían mudado a la aldea oculta de la hoja desaparecieron de la noche a la mañana. Los vecinos que vivían cerca incluso percibieron un leve olor a sangre, y algunos presenciaron la masacre nocturna. Pero al día siguiente, todos guardaron silencio tácitamente. La aldea oculta de la hoja sigue siendo la misma. La aldea oculta de la hoja, un lugar de gente sencilla y honesta con una perspectiva positiva y optimista. Esos espías fueron eliminados y un gran número de personas se vieron implicadas, desapareciendo sin dejar rastro o siendo encarceladas en mazmorras. Sin duda, el clan Uchiha fue elegido para ser el responsable directo de realizar arrestos y llevar a cabo trabajos sucios y agotadores. Esto provocó que la reputación del clan Uchiha, que apenas comenzaba a mejorar, se desplomara, y las voces públicas que apoyaban a Uchiha Fugaku para que se convirtiera en el cuarto Hokage quedaron completamente en silencio.
Fue solo entonces cuando el clan Uchiha se dio cuenta de repente de que no era solo el linaje del Hokage el que los tenía en la mira e impedía que los Uchiha produjeran un Hokage, sino también todo el clan ninja de la aldea oculta de la hoja. Como era de esperar, los que no son envidiados son simplemente mediocres. Solo sienten envidia del talento y la fuerza del clan Uchiha, y temen que una vez que te conviertas en Hokage, el puesto de Hokage pertenezca al clan Uchiha. Tras emborracharse con su amigo Uchiha, un Jonin plebeyo le dirigió estas sentidas palabras a su amigo, que poseía el Sharingan de 3 Tomoe. Estas palabras, pronunciadas por una persona común y corriente, sonaban a broma, pero el pueblo Uchiha las tomó en serio. También llevó estas palabras al clan, y el ya furioso clan Uchiha se volvió instantáneamente aún más arrogante. Exacto, eso es. Solo los que no son envidiados son mediocres. El clan Uchiha nació para ser el orgullo del cielo, noble por naturaleza, y debería ocupar una posición superior. ¿Por qué tendrían que escuchar las opiniones de la gente común? Como resultado, los guardias se volvieron cada vez más eficientes y despiadados, y cuando salían a comer o a tomar algo, siempre adoptaban una actitud arrogante y condescendiente. Esto angustiaba muchísimo a Uchiha Fugaku, y cada día, al regresar a casa, estaba agotado y su rostro reflejaba profunda preocupación. Cada vez hay más facciones Okabe dentro del clan. En la reunión de hoy, algunos incluso propusieron tomar el poder y competir por el puesto de cuarto Hokage. Mikoto Uchiha, sujetándose el vientre, colocó un pequeño plato de pescado frito delante de Fugaku Uchiha. No pienses más en eso, primero comamos. El puesto de Hokage no es para tanto. ¿De verdad quieres ser Hokage, o es que alguien de tu clan solo está compitiendo por el puesto? Mikoto Uchiha señaló sucintamente el punto clave. Simplemente han sido reprimidos durante demasiado tiempo y quieren demostrar su valía. El clan Uchiha puede ser arrogante o extravagante, pero nunca ansía el poder. Prefieren centrarse en sí mismos y mejorar su fuerza. Sé que solo querían desahogar su ira, pero precisamente por haber actuado impulsivamente es que resultan tan difíciles de tratar. En realidad, luchar por este orgullo no tiene sentido. Quizás solo le importe al clan Uchiha. Mikoto Uchiha dio un paso al frente para ayudar a Fugaku Uchiha, quien apoyó la oreja contra su vientre para escuchar en silencio los latidos del corazón del bebé. Con un ritmo cardíaco tan fuerte, el niño seguramente gozará de buena salud en el futuro. Sí, al fin y al cabo, es tu hijo. Mikoto, Fugaku Uchiha le tomó la mano, levantó la vista y dijo: ha pasado medio año, de acuerdo. Uchiha Mikoto se apartó el cabello de la cara, con una expresión de impotencia, y dijo en voz baja: pero sé delicado, no lastimes al niño. Mientras tanto, en la oficina del Hokage. Con la salida y la puesta del sol, el mono vuela, sus sienes se vuelven grises y se encuentra exhausto, tanto física como mentalmente. Desde que el trío Inoshikacho anunció que ya no seguirían incondicionalmente el linaje del Hokage, otros clanes pequeños y medianos también han comenzado a mostrarse indecisos. Algunos se han unido al Consejo de Ancianos, otros se han mantenido neutrales y otros simplemente se han aislado e ignorado a todos. El poder del linaje Hokage se ha debilitado gravemente. Aún más grave, espías de diversos países comenzaron a infiltrarse en la zona. Tras la batalla contra la aldea oculta de las aguas termales, la fuerza de la aldea oculta de la hoja se debilitó y su sistema de inteligencia se vio comprometido, lo que permitió a espías de varias aldeas ninja aprovechar la situación e infiltrarse. Ocultos entre las nubes, ocultos entre las rocas, ocultos entre la niebla, espías de diversas aldeas operan con frecuencia en la aldea oculta de la hoja, robando información y ganándose el afecto de la gente. Aunque la aldea oculta de la hoja había emprendido una purga a gran escala, simplemente estaba echando toda la culpa de haber ofendido a la gente al clan Uchiha. En la actualidad, entre la gente común de la aldea oculta de la hoja, las peticiones para que el nuevo cuarto Hokage asuma el cargo son cada vez más fuertes, e incluso quién debería ser el cuarto Hokage se ha convertido en tema de conversación entre la gente. Según el último informe de Anbu, una familia estuvo discutiendo sobre los candidatos para el cuarto Hokage después de la cena, y Orochimaru y Tsunade fueron las opciones más populares. Nadie en la familia pudo convencer a nadie más, y al final, incluso rompieron los platos, la pareja discutió y los niños se dieron la espalda mutuamente. Si bien esta historia puede ser exagerada, ilustra, desde una perspectiva, que fue un completo fracaso como tercer Hokage. En ese preciso instante, Minato Namikaze abrió la puerta y entró.
En ese momento, ya era capitán de un escuadrón Ambu y había sido ascendido a Jonin. Acababa de regresar de una misión e informaba de la situación al tercer Hokage. Hiruzen saludó y asintió, dejó a un lado los documentos que le habían entregado y luego preguntó. Minato, ¿quién crees que es el más adecuado para ser el cuarto Hokage? Capítulo 199. Las palabras de Anzo se han hecho realidad. Minato Namikaze hizo una breve pausa y luego se inclinó respetuosamente, con una expresión tranquila y serena, sin revelar ni rastro de emoción. Tras unirse al servicio secreto y llevar a cabo algunas misiones clandestinas, ya no era el novato ingenuo que había sido. Si bien su personalidad no había cambiado, había cosas que ya no desconocía tanto como antes. Naturalmente, se dio cuenta de que la pregunta del tercer Hokage, aunque aparentemente casual, era en realidad una serie de sondeos que ponían a prueba tanto su postura como su ambición. El actual tercer Hokage parece haber dejado de valorar el cargo de Hokage, parece haber renunciado al poder e incluso menciona el tema con naturalidad. Pero en realidad, si dijera quién es la persona adecuada, probablemente tendría que esperar varios años más o incluso perder por completo la oportunidad de casarse con Kushina Uzumaki. Minato Namikaze bajó la mirada y dijo humildemente. Hokage-sama, el puesto de cuarto Hokage está relacionado con la fundación de la aldea oculta de la hoja. Debe ser ocupado por alguien de gran integridad moral, que pueda estabilizar la aldea y traer la paz a toda ella. Como joven oficial, aún me falta experiencia, y mis habilidades y visión distan mucho de ser suficientes para asumir esta gran responsabilidad. Mi único deber es ser leal a la aldea oculta de la hoja y al Hokage, y cumplir con éxito cada misión. Hizo una pausa y luego miró a Hiruzen Sarutobi con una mirada franca e imparcial. En cuanto a los candidatos, las habilidades médicas de Lady Tsunade son incomparables y su prestigio es altísimo, mientras que la sabiduría del Orochimaru es profunda y su fuerza formidable. Ambos son pilares de la aldea oculta de la hoja. Todas las decisiones las tomarán el Hokage y los ancianos considerando la situación general, y no me atrevo a opinar al respecto. Sus palabras no fueron ni halagadoras ni despectivas, ni se atribuyó méritos ni evitó sospechas. Demostró lealtad manteniendo la neutralidad, sin dejar margen de error. Hiruzen Sarutobi miró al joven Jonin, inusualmente sereno, que tenía delante y sonrió amablemente. Jaja, yo también estaba confundido al hacerte esa pregunta. Con la edad, la gente empieza a dudar de algunas cosas y se muestra indecisa. Él asintió levemente y dijo, eres muy amable. Ve a descansar. Sí. Minato Namikaze hizo una reverencia y retrocedió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Hiruzen Sarutobi estaba sentado solo en la gran silla, tamborileando suavemente con las yemas de los dedos sobre la mesa, murmurando para sí mismo. Minato Namikaze, no esperaba que maduraras tan rápido. Pero, ¿de verdad puedes asumir esta gran responsabilidad y estar a la altura del puesto de nuevo Hokage? En ese momento, Hiruzen Sarutobi vaciló. De repente, se dio cuenta de que Minato Namikaze tal vez no era tan bondadoso y recto como lo había imaginado, que su corazón siempre rebosaba de alegría y una voluntad de fuego que iluminaba toda la aldea oculta de la hoja. También parecía tener un lado sereno y profundo. Quizás necesite más tiempo para perfeccionar sus habilidades. Todavía no está preparado para convertirse en Hokage, ni en términos de reputación ni de fuerza. Ay, ¿qué fue exactamente lo que te cambió, Jiraiya? ¿Podría ser que tu muerte haya corrompido a tu discípulo? La tierra de la lluvia, la ciudad del amanecer. Han pasado 3 meses y Yaiko y su ciudad, tal como predijo Anzo la salamandra, se están volviendo cada vez más caóticos. La ciudad permaneció tranquila durante un tiempo después de que se llevaran a esos matones. Pero al poco tiempo llegaron nuevos matones. Al enterarse de que allí había gachas de avena gratis, todos los ociosos acudieron en masa, como moscas que no se podían espantar. Yaiko probó muchos métodos. Hizo que la gente registrara su identidad como receptores de gachas de avena en un intento por encontrar a aquellos que realmente necesitaban ayuda. Pero esos matones aprendieron rápidamente a falsificar identidades y las usaban para robar gachas de avena. ¿Quieren que la gente cultive tierras baldías y se dedique a la agricultura fuera de la ciudad para sobrevivir? Ni hablar. Los alimentos cultivados en los campos nunca se pueden obtener tan rápido como se cosechan. Lo que más le preocupaba era que los matones empezaran a formar pandillas y grupos. Se peleaban por el territorio, por un lugar donde recibir las gachas de avena, e incluso llegaron a pelearse por quién las recibía primero.
En la ciudad se producen peleas a diario y la seguridad pública está empeorando cada vez más. Yaiko, dijo Conan, entrando con aspecto agotado. Hoy nos hemos quedado sin gachas otra vez. Yaiko levantó la vista. ¿Cómo es posible que no sea suficiente? ¿Acaso no aumentamos el suministro? La escala se ha incrementado, pero cada vez viene más gente, dijo Conan. Y esos delincuentes se llevan varias copias cada uno y luego las revenden a otros. Quienes realmente necesitan ayuda siguen sin poder conseguirla. Yaiko guardó silencio, recordando las palabras de Anzo la salamandra. Tu método es inútil. En el futuro, cada vez más gente vendrá a tu ciudad queriendo enriquecerse sin trabajar, y se volverá increíblemente caótica y pobre. ¿Podría tener razón? ¿Podría ser que nuestras ideas realmente no vayan a funcionar? Murmuró para sí mismo. En ese preciso instante, Nagato entró con aspecto cansado y dijo: Yaiko, hay otra pelea. Esta vez hubo cuchillos de por medio y 3 personas resultaron heridas. Yaiko se puso de pie. Vamos a echar un vistazo. Llegaron a la plaza de la ciudad y vieron a un grupo de personas reunidas, con 3 personas tendidas en el centro, cubiertas de sangre. ¿Qué pasó? Preguntó Yaiko. Uno de los espectadores dijo: son la pandilla de Ask City y la pandilla de West City peleando por el territorio. ¿La banda de la ciudad del este? ¿La banda de la ciudad del oeste? Yaiko frunció el ceño. ¿Cuándo aparecieron estas bandas en la ciudad? Esto lleva aquí mucho tiempo, dijo el hombre. ¿No lo sabes? Ahora hay varias pandillas en la ciudad. La pandilla del este, la del oeste, la del norte y otras más pequeñas. Se pelean por territorio, gachas de avena y mujeres todos los días. Hacen todo tipo de cosas. El rostro de Yaiko se ensombreció. Se acercó a los heridos y se arrodilló para examinar sus heridas. Los 3 estaban gravemente heridos. Uno había recibido una puñalada en el estómago y se encontraba al borde de la muerte. Rápido, llévenlos adentro, yo los atenderé. Gritó Yaiko. Varias personas llevaron a los heridos a la casa, y Yaiko comenzó a atenderlos. Aunque su ninjutsu médico no era tan bueno como el de Conan, aún podía curar la mayoría de las heridas. Luchó con todas sus fuerzas y logró salvar la vida de la persona cuyo abdomen había sido perforado. Pero mientras recibía tratamiento, se produjo un alboroto en el exterior. ¿Qué ocurre ahora? Salió y vio a un grupo de personas enfrentándose. Por un lado estaban los miembros de la pandilla de Ask City, y por el otro, los de la pandilla de West City. Estaban armados con cuchillos y garrotes, listos para pelear en cualquier momento. Basta ya, todos. Gritó Yaiko. Cuando esas personas lo vieron, se mostraron un poco más reservadas, pero aún así se negaron a marcharse. Señor Yaiko, por favor, no se preocupe por este asunto. La banda de West City se ha apoderado de nuestro territorio y deben darnos una explicación hoy mismo. Mentira. Esa tierra pertenecía originalmente a nuestra pandilla de West City. Ustedes la tomaron primero. Ustedes son los que están diciendo tonterías. Estás diciendo tonterías. Los 2 grupos volvieron a discutir, y la discusión escaló hasta el punto de que estuvieron a punto de llegar a las manos. Ya basta. Gritó Yaiko, y su chakra explotó, provocando que quienes lo rodeaban retrocedieran. Finalmente, los 2 grupos se calmaron, pero la hostilidad en sus miradas no disminuyó en absoluto. Al mirarlos, Yaiko sintió una profunda impotencia. Capítulo 200. El entendimiento mutuo es una ilusión. La civilización perdida finalmente reaparece. Intentó persuadirlos con la razón, pero no le hicieron caso. Intentó influir en ellos con amor, pero no lo apreciaron en absoluto. Incluso pusieron a prueba sus límites una y otra vez, y ahora se atrevieron a usar un cuchillo delante de él. Caballeros, por favor escúchenme. A partir de hoy, no se permiten pandillas en la ciudad. Sigo esperando que puedan entenderse y comunicarse entre ustedes, y al mismo tiempo, que también comprendan nuestro sufrimiento. Si no trabajáis y cultiváis la tierra, no podremos producir suficientes alimentos para que podáis comer y beber. Así que, si quieres quedarte aquí, trabaja. Yaiko les hizo una profunda reverencia, con una postura extremadamente humilde, pero lo único que permaneció inalterable fue el chakra que fluía levemente en su interior. Los 2 grupos se miraron y luego se sonrieron. Señor Yaiko, ¿está bromeando? Dijo un miembro de la banda de la ciudad del este. No sabemos nada, ¿va a cultivar? ¿Cultivar qué?
Exacto, intervino la pandilla de West City. Lo único que sabemos hacer es pelear. Pedirnos que hagamos trabajos manuales solo nos complica las cosas, ¿no? Yaiko los miró, y una oleada de tristeza lo invadió. No es que no puedan, es que no quieren. Están acostumbrados a conseguir algo a cambio de nada, acostumbrados a tener el poder de hacerse un nombre, y lograr que hagan algo que valga la pena es más difícil que matarlos. Conan, deja de repartir gachas a partir de mañana. Conan dijo. ¿Dejar de distribuir gachas? ¿Qué pasa con los que realmente necesitan ayuda? Yaiko dijo. De ahora en adelante, no solo les daremos gachas de avena. Les haremos trabajar a cambio de ellas. Trabajarán en el campo, repararán caminos y construirán casas. La cantidad de gachas que reciban dependerá de la cantidad de trabajo que realicen. Conan asintió. Es una buena idea. Pero esos matones renunciaron. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Llevamos aquí tanto tiempo, comiendo y bebiendo gratis, ¿por qué deberíamos trabajar ahora? Exacto. ¿No dijiste que ibas a ayudar a los pobres? ¿Y ahora qué? Mentirosos. Sois todos unos mentirosos, igual que esos peces gordos. La multitud comenzó a agitarse, y algunas personas recogieron piedras y se las arrojaron a Yaiko. Yaiko no respondió, sino que simplemente usó la técnica de elemento agua. Muro de formación de agua para proteger a quienes lo rodeaban. Adelante, pelea. Cuando termines, reflexiona detenidamente sobre si lo que dije estuvo bien o mal. Al ver que nos movía, se envalentonaron aún más. La diferencia de fuerza entre ellos era demasiado grande. ¿Cómo podrían unas piedras comunes atravesar un ninjutsu de estilo agua? Yaiko. Conan no entendía por qué Yaiko tenía que soportar semejante humillación. Quizás estaban equivocados. Esas personas simplemente no podían comprender el lenguaje humano. Tras un buen rato, los matones que habían estado lanzando piedras jadeaban con dificultad, incapaces de mover más las piedras, y se desplomaron al suelo. Justo en ese momento, Yaiko retiró la barrera de agua, pero inesperadamente, alguien entre la multitud arrojó una piedra que le dio de lleno en la cabeza. Pero no lo esquivó, y la piedra le golpeó en la cabeza. Los matones que lo rodeaban también quedaron atónitos, mirando el rostro ensangrentado de Yaiko, incapaces de arrojar la piedra que tenían en sus manos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el hombre con voz temblorosa. Yaiko lo miró, sonrió y abrió los brazos. Estoy demostrando que no soy tu enemigo. Sinceramente quiero ayudarte. Pero para poder ayudarte, primero tienes que ayudarte a ti mismo. Se limpió la sangre de la cara y continuó. ¿Has pensado cuánto tiempo puedes seguir así? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿Qué harás cuando seas viejo y ya no puedas luchar? ¿Qué harás cuando enfermes y a nadie le importes? Sé que muchos de ustedes no nacieron con la intención de ser gamberros. La vida los obligó a ello, no tenían otra opción. Ahora se te presentan 2 caminos. Uno es trabajar a cambio de comida, trabajar por dinero, trabajar para tener una casa. En el futuro, incluso podrías casarte con una chica de buena familia y tener hijos. Puedes retomar el buen camino y llevar una vida digna, o puedes seguir vagando así, ocioso y despreocupado. Claro que no te echaré, pero Lorenzo de la Salamandra podría volver algún día. Muchos matones lo miraron, luego a sus compañeros que estaban a su lado, y algunos de ellos comenzaron a dudar. Finalmente, un chico que parecía bastante joven extendió las manos y se acercó a Yaiko. Yo, estoy dispuesto a intentarlo. Yaiko sonrió y le dio una palmada en el hombro. De acuerdo, de ahora en adelante trabajarás por tu cuenta. Creo que tienes mucho potencial. Quizás puedas aprender ninjutsu conmigo en el futuro. ¿De verdad? El chico pareció vislumbrar un rayo de esperanza, y sus ojos, antes feroces, se iluminaron gradualmente. Después de ese día, la situación en la ciudad mejoró gradualmente. Quienes estaban dispuestos a trabajar comenzaron a cultivar la tierra, reparar caminos y construir casas. Yaiko no obligó a quienes no querían trabajar a abandonar la ciudad. Si bien algunos elementos recalcitrantes seguían causando problemas, en general, el orden se estaba restableciendo poco a poco. Yaiko estaba de pie en la muralla de la ciudad, observando a la multitud que se agolpaba abajo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Conan, Nagato, ya ven. Nuestros principios siguen funcionando. Conan estaba a su lado. Yaiko, ese día corriste demasiado riesgo. ¿Qué habría pasado si esa gente hubiera dado el máximo de sí? Yaiko negó con la cabeza y dijo. No, solo están confundidos, no son malos.
Si les das una oportunidad, cambiarán. Nagato permanecía al otro lado, observando la figura de Yaiko que se alejaba, sin saber qué decir. Yaiko era demasiado amable, tan amable que resultaba casi ingenuo. Siempre creyó en la bondad inherente de la humanidad y en que el amor podía transformarlo todo. Pero, ¿es el mundo realmente tan simple? Él no lo sabe, pero lo único que puede hacer ahora es elegir creer. Sin que ellos lo supieran, el chico ya había cambiado su apariencia. Sacó un trozo de papel y dibujó un águila volando con un pincel. El águila saltó rápidamente del papel y voló a lo lejos, llevando consigo la información que había recopilado durante los últimos días, la más importante de las cuales eran los ojos de Nagato. Así que estos son los 3 discípulos a los que Jiraiya enseñó. Qué ingenuos son, dejándome infiltrarme en sus filas tan fácilmente. Medio mes después, la tormenta en el mar sobre la isla gigante de los insectos, en alta mar, finalmente amainó. Los pueblos primitivos también comenzaron a ir gradualmente a la costa para buscar conchas en la playa y recoger algunas cosas buenas. Sin embargo, pocos días después, todos los pueblos primitivos que habían estado cazando y recolectando en el exterior regresaron al palacio subterráneo antes del atardecer. Parecían aterrorizados, sollozaban y señalaban al unísono hacia el mar. Zichen-Aburame montó apresuradamente en el insecto gigante hacia el cielo, donde vio un gigantesco barco de acero de decenas de metros de largo. La enorme chimenea expulsaba vapor blanco, la proa del barco estaba tallada con una enorme bestia marina y había filas de ballestas montadas a ambos lados del barco. ¡Uah! Una voz grave resonó desde el mar, y una sonrisa se dibujó lentamente en los labios de Zichen-Aburame. Por fin, lo encontré. Tras casi medio año de búsqueda, la antigua civilización perdida finalmente se presentó en su puerta. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.